Bien, buenos días hermanos, Dios me los bendiga a todos. Una vez más estamos por este medio para hacer llegar la palabra de Dios a ustedes y esperamos que este sea el último domingo, que ya el próximo domingo tengamos la facultad de podernos reunir nuevamente. Espero que ya esta crisis que estamos viviendo hoy día pues se aplane la curva. Hoy quiero empezar orando, teniendo una palabra de oración. Vamos a orar. Les invito allá en sus casas, quédese quieto por un momento. Vamos a meditar un poquitico en la palabra de Dios, pero antes vamos a orar, ¿ok? Padre Celestial, te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Dios, una vez más por tu misericordia, porque dice tu palabra que son nuevas cada mañana. Así que hoy ha habido una misericordia nueva sobre nuestras vidas y te agradecemos el que todavía nos mantengas la vida y que podamos ser instrumentos tuyos aquí en la tierra, de alguna manera podamos servir en tu reino y que nos dé la salud que necesitamos, Señor, el sustento de cada día. Gracias por dárnoslo, Señor. A ti sea la gloria. Oramos en esta hora por los que están enfermos, Señor. Clamamos a ti por los que están en necesidad. Clamamos a ti por los que tienen problemas para adquirir sus alimentos. Clamamos a ti por la iglesia tuya, Señor. Guarda a tu iglesia y ten misericordia de nosotros en Venezuela, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una iglesia firme sería el título, como podíamos terminar escribiendo de este mensaje. Una iglesia firme. ¿Qué es lo que más podría honrar y glorificar a Dios? Que al final haya una iglesia firme. Y si el mensaje escatológico del Apocalipsis de las iglesias habla de una iglesia a la cual no hubo nada que reclamarle porque fue una iglesia que se mantuvo firme, ojalá que nosotros seamos hallados así. Habrá un pueblo que será hallado así. Pero sabe que cuando nosotros leemos acerca de los últimos tiempos o las señales del fin de la escatología, no encontramos ¿cómo decir? Palabras halagadoras o palabras de triunfo, o palabras que nos puedan inspirar para estar alegres. No. Vamos a encontrar palabras que son fuertes porque tendremos que atravesar una prueba muy fuerte. Tendremos que atravesar una situación muy adversa, antagónica, diría yo, y es este mundo. Este mundo va a venir con todo contra la iglesia, porque la iglesia sigue siendo un baluarte. El reino de los cielos en la tierra se mantiene firme y tiene que mantenerse firme hasta el final. Pero no podemos ignorar lo que el Señor dijo acerca de los últimos tiempos. Él dijo en Mateo 24, hablando no solamente del mensaje inmediato, sino también del mensaje universal, inmediato en cuanto a la diáspora del año 70, pero el mensaje universal en cuanto a todo lo que habría de acontecer a los que proclamamos el nombre de Cristo. Dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Los judíos no son acusados o atribulados por causa del nombre de Cristo, todo lo contrario. Nosotros somos los únicos que somos acosados y atribulados por causa del nombre de Cristo y por proclamar a Cristo resucitado. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Se dan cuenta? No somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos, como dice el refrán. Entre nosotros habrá esto, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué cosa, no? Decía que las cosas que hablan acerca de los últimos tiempos en cuanto a la iglesia no son nada halagadoras como esta. Y cuando Juan escribe acerca de la manifestación de la bestia, él habla en el capítulo 13 y dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, había una hegemonía total sobre el mundo. Y hacia allá se encamina este mundo, hacia un sistema dictatorial universal, que no le llamarán dictadura, le llamarán de otra forma,
Habrá nuevo orden mundial, nuevo orden de las cosas, o nuevo siglo, no sé qué nombre inventarán para ponerle. Deliberadamente quise escoger estos textos. Hay otros más, pero le quise hablar de esto porque quiero enfocar el problema que tenemos de tener en la mente de que esto ya estamos en el comienzo de esta carretera angosta, del camino angosto que vamos a tener que transitar. Y la iglesia debe prevalecer, o sea, va a prevalecer, pero debe estar firme. Dice, seremos muertos, seremos perseguidos, seremos vencidos, vendrá la apostasía. O sea, dentro de la iglesia habrá quien ya se levanten en contra de lo que uno ha enseñado todo este tiempo, ¿verdad? En contra a una Biblia nueva, o Biblias nuevas, o nuevas versiones de la Biblia, que negarán de alguna manera la deidad de Cristo, que negarán la veracidad de la palabra, que negarán la infalibilidad de la palabra, que negarán la inspiración divina. Todo eso va a pasar, ¿me entienden? Porque el enemigo ha preparado una estrategia de penetración dentro de las iglesias que no sepan ni vean, ni se den cuenta. Y cuando estemos dentro, haremos cesar la obra. Entonces, todo eso va a acontecer. Nuestro punto, creo que nosotros debemos enfocarnos más bien es cómo enfrentaremos nosotros una persecución o una tribulación tan grande. ¿Cómo evitaremos tropezar o ser de tropiezo? ¿Cómo haremos para no ser engañados? ¿Qué haremos para estar firmes en nuestra fe acerca de la resurrección de nuestro Señor, Salvador y Dios Jesucristo? Esas son preguntas que tenemos que hacer. En estos tiempos quiero señalar que es un tiempo donde la fe es necesario que sea probada. La fe está siendo probada. Y la fe va a ser aún más probada. En una situación que quizás usted ni yo nos imaginamos, pero la Biblia nos da aviso. Epa, van a ser probados. Y van a pasar por dificultades, va a ser probada vuestra fe en mí. Así que el primer punto es tiempo de fe, de esgrimir la fe que tenemos, demostrar que somos hombres y mujeres de fe. Fe en la palabra inspirada por Dios. Fe en que hay un solo modelo y que el diablo quiere desvirtuar el modelo. Fe en la resurrección de Cristo. Fe en las promesas del Señor. Fe en que hay un Señor, una fe, un Señor y un bautismo. Esos son los elementos de fe que tenemos que esgrimir en este tiempo, hermano. Porque todo esto, la resurrección va a ser cuestionada. Va a aparecer por ahí una cueva donde conocieron una osamenta que data de la época y los científicos van a alinearse para que digan que esa es la fe y de repente van a conseguir una corona de espinas. Algo van a inventar. Usted no ve las señales que en 3D, en 8D, no sé cuál, hacen en el cielo. Ya están haciendo señales y la gente dice, mire el ángel, mire la aparición de Cristo, mire la Virgen, mire aquí, mire allá. Porque todo eso van a decir, mira, aquí está el Cristo, aquí está allá, ¿no? Y muchos se han engañado. Porque andan con la mente distraída. Ahora, mi pregunta es, ¿podremos soportar nosotros la prueba? ¿Estamos preparados para enfrentar el comienzo del fin? O llámese, ¿estamos preparados para enfrentar esa tribulación? O ese principio de dolores, o persecución, o cualquier cosa, no importa el título que usted le dé, si es pre, medio, post, no importa, pero está preparado para enfrentar la prueba, porque lo que sí dice la palabra es que debéis ser probados, si es necesario tengáis que ser probados, en diferentes géneros de prueba. Fíjense esto, nosotros no somos muy diferentes a los apóstoles, pero los apóstoles eran gente tan común, tan del vulgo, tan sencillo, que tenían los propios miedos que usted y yo tenemos muchas veces.
que tienen las mismas debilidades que usted y yo tenemos a veces, que estamos sujetos a las mismas pasiones que usted y yo muchas veces. Pero ¿qué fue lo que cambió a ellos la actitud cuando ellos estaban encerrados, se acuerdan, en aquel recinto por temor a los judíos, por temor a los romanos que los fueran a arrestar? ¿Qué fue lo que cambió? Fíjense esto. Tomé de la historia. ¿Qué fue lo que hizo que ellos pudieran soportar el martirio? ¿Qué fue lo que hizo que ellos pudieran soportar la muerte? ¿Pudieron los apóstoles soportar el martirio y la muerte por un solo acto? ¿Cuál? El sello del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés en la historia de la cristiandad marcó una diferencia. Marcó una diferencia entre cobardes y valientes, entre temerosos y osados, temerarios, entre hombres del común y verdaderamente santos. Porque lo que hace la diferencia es ese día. Nosotros tenemos claro en nuestra doctrina que cuando hemos creído hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora fíjense lo que pasó con ellos. Juan murió de muerte natural aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Andrés fue crucificado en una cruz llamada Cruz de San Andrés, una cruz en forma de cruz, de X, perdón. Pedro fue también crucificado invertido. Judas Tadeo fue atravesado por flechas. Bartolomé fue desollado vivo y después decapitado. Felipe fue crucificado. Matías, el sustituto de Juan, de Judas Iscariote, fue crucificado. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado en el año 44. Santiago, hijo de Alfeo, fue lapidado en Jerusalén en el año 55. Tomás murió lanceado. Pablo decapitado en Roma. Mateo decapitado. Simón crucificado. Y no estamos hablando de cualquier muerte, ¿verdad? De inyección letal. Estamos hablando de lapidados, estamos hablando de desollados vivos, estamos hablando de muertos por una gente hostil que no soportaba ni las amonestaciones ni la predicación acerca de Cristo. Todo esto, de esa forma de predicar su fe en Jesucristo, les ocasionó la muerte. Óigame bien. Concéntrese en esto. Usted y yo no vamos a hacer la excepción de la regla. Porque ellos son el comienzo de la iglesia. Y nosotros somos el fin de la iglesia. Y si nosotros somos el fin de la iglesia, el todo de la iglesia le va a acontecer como le sucedió al principio. ¿Me está oyendo? Como le sucedió al principio, así va a suceder a nosotros. Dice que ellos murieron por predicar su fe en Jesucristo resucitado. ¿Cómo les vino esa fe? ¿De dónde fue ese insuflo de aliento que el Espíritu les dio? Es que ellos tuvieron 40 días antes de la ascensión del Señor, donde Él les dio instrucciones de lo que debían hacer. En otras palabras, cuando hubo esa relación íntima, esa comunión con su Señor resucitado, ¿verdad? Ellos pudieron, luego con el sello del Espíritu Santo, pudieron atreverse a predicar. Y la primera prédica de Pedro tuvo 3,000 conversiones. Y la gente compungida se decía, ¿qué debemos hacer? Aun cuando el Sanedrín les prohibió que predicaran en el nombre de Jesús y fueron llevados hasta allá, Él dijo, juzgad vosotros qué debemos hacer, si obedecer a Dios o obedecer a los hombres. A usted y yo vamos a estar en esa encrucijada, porque muchos dicen que debemos sujetarnos a las autoridades. Yo dije, va a llegar un momento en que la autoridad no es puesta por Dios, la autoridad es puesta por Satanás. Y usted dirá, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos sujetamos a ellos o nos sujetamos a la palabra? Viendo la historia de la muerte de los discípulos, me preguntaba, ¿cómo tenían o cómo no tenían miedo de lo que pudieran morir, sabiendo que otros habían muerto lapidados, degollados, decapitados? ¿Cómo podían no tener miedo? ¿Cómo podían tener tal temeridad de enfrentarse me acuerdo de Pablo que
que entró a un pueblo y lo apedrearon y luego regresó al mismo pueblo donde lo habían lapidado. ¿Por qué había esa fuerza que diríamos sería algo así como sobrehumana? Porque para ellos la venida de Cristo era algo inminente, como si fuese mañana. Ellos tenían entonces que predicar como él le instó a su siervo Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, es tiempo entonces nosotros que mostremos cuál es la fe, cuál es el Cristo en que hemos creído. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Tenemos que hablar de eso. Él no está muerto, ha resucitado. Su mentor y su discipulador, Cristo, les insufló aliento para que pudieran tener el gozo. Óigame bien, pudieran tener el gozo de poder experimentar la aflicción sabiendo que su galardón era mucho mayor que la aflicción que iban a vivir. Bueno, si hay algo que nosotros debemos saber por la palabra, es que lo que está reservado para nosotros después del sufrimiento, cualquiera este sea y cualquiera el tiempo, la magnitud de que sea, aún tengamos que pasar por la muerte, en lo que vamos a recibir el galardón va a ser mayor. Y dice la palabra que no nos acordaremos más del sufrimiento, no habrá más dolor ni más llanto, porque Él secará nuestras lágrimas. Así que es tiempo de fe. Segundo, ellos, en medio de esta situación, en un momento le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Y sabe que trazar el pensamiento de lo divino a lo humano es imposible. No hay manera. Si Jesús le dijo: la palabra que yo os hablo son espíritu y vida, ¿qué cree usted que entendieron cuando le dijo esa palabra? Y cuando le dijo a Felipe: el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué creen que entendió Felipe cuando le dijeron eso? ¿Se acuerda cuando él calmó el viento y la tempestad? ¿Qué preguntaron ellos entre sí? ¿Quién es este que aún el viento y el mar no le conocían? O sea, estaban abrumados por la naturaleza de aquel que les hablaba. Bueno, hermano, el Señor antes de partir, antes de ascender, le dijo: quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre a través del profeta Joel, de las cuales yo les había hablado. En Hechos capítulo 1, y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Entonces, eso era lo que ellos tenían que esperar como el sello para lanzarse a esta temeraria obra de extender el reino de los cielos en la tierra. Sus vidas definitivamente cambiaron. Y ellos son como la nube de testigos alrededor nuestro. Ellos son el ejemplo. Si ellos eran simples pescadores, gente del mundo, pero que cambiaron para ser hoy héroes de la fe, para ser hoy paladines de la fe, para ser hoy ejemplos para nosotros, ¿qué fue lo que provocó ese cambio en ellos para que nosotros podamos emular eso que ellos aprendieron o lo que hicieron? Bueno, simplemente, hermano, es que ellos tenían comunión con Dios. ¿Sabe? En la iglesia hay mucha gente, en la iglesia, en las congregaciones, quiero decir, hay mucha gente que son convencidas. Para ellos realmente Cristo es el Salvador. Para ellos el Evangelio de Jesucristo es la verdad. Pero, digo de esta manera, tristemente no son convertidas. Inclusive son bautizados, son miembros de la iglesia, aún pueden ser ministros en la iglesia, en cualquier iglesia, pero aún no son convertidos. Y en la historia ya he mostrado
de aquellos precursores del siglo XIX que también eran convertidos, vinieron a los Estados Unidos y no eran, perdón, eran ministros y no eran convertidos. En la iglesia hay gente que desgraciadamente está cautiva, ignoran la obra del Espíritu Santo, porque el mundo con todos sus atractivos les impone un afán que los hace cautivos. Entonces fíjense, hay gente que está convencida pero no convertida. Hay gente que no tiene el Espíritu Santo y hay gente que lo tiene, pero no hay ninguna relación porque están en una atadura, como la tercera semilla del Mateo 13, de la parábola del sembrador. Y dice Pablo a Timoteo estas palabras: mire, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 1. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 5 cosas que el mentor de Timoteo, de ese joven pastor, le insta a que debe hacer. Aun cuando vea que el mundo se está viniendo en contra de él, dice: predica la palabra, reprende, exhorta, redarguye con paciencia y con doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Pero tú sé sobrio, o sea, tú mantente firme. Acuérdense, el mensaje es una iglesia firme. Tú mantente firme, eso quiere decir ser sobrio. En todo, soporta la aflicción. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque Pablo señala y dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Oh, hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir: ya el tiempo de nuestra partida está cercano? El tiempo de la partida de la iglesia está cercano, se acerca. Y si estamos listos para vivir el martirio, el sacrificio, la aflicción, o lo que tengamos que vivir, la pregunta es: ¿está preparada la iglesia? ¿Estamos preparados para enfrentar lo que viene? ¿Estamos preparados para enfrentar lo que estamos viviendo? A tal punto de que podamos sentir libertad en medio de todo este asedio que nos mantiene. Pablo dijo al final, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay un galardón, una corona de justicia. Por ese galardón, Pablo dijo: yo estoy ya listo para ser sacrificado. No me importa ser sacrificado. Cuando escribió a los Filipenses en el capítulo 3, le dijo: estoy puesto en estrecho porque quisiera partir y estar con el Señor. Pero a causa de la obra me es necesario estar aquí. Pero si fuera por mí, yo preferiría partir. Hay muchos que se aferran a la vida y menosprecian el galardón. Cuanto más nos aferramos a la vida y a lo que nuestros ojos ven, de alguna manera estamos menospreciando lo que Dios nos manda a hacer. Mire, iglesia, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, en la predicación de que solamente hay una fe, un bautismo, un Señor y un bautismo. Y es ese bautismo del Espíritu que cuando se recibe a Cristo por la fe, es el sello de Dios lo que tiene que cambiar verdaderamente de convencidos a convertidos. Porque es Dios quien hace la obra. La gracia de la salvación viene ahí, cuando el hombre es convertido de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos puestos ahora en estrecho. Hagamos una pregunta: ¿cuánto aceite tiene nuestra lámpara? Esa es una pregunta obligada, ¿sabe qué? Porque no sabemos si va a ser este año, si va a ser el próximo año, faltan cuántos años, no sabemos.
Como las novias no sabían a qué hora llegaba el novio. Y las prudentes tenían sus lámparas full de aceite y también tenían el cántaro con aceite de reserva. Tenían aceite suficiente, no importa la hora que llegue. Miren, yo diría así, esta multiparábola, diríamos entonces, el cuerpo es la lámpara, el aceite es la unción del Espíritu, la mecha es el conocimiento de Dios, la gracia es la fe que como una chispa enciende la mecha y produce ¿qué? Produce el fuego en medio de las tinieblas. Permítame esta inferencia de esta parábola para poder enseñarle. La flama de la mecha está en función del aceite que quema. Cuando se consume, se consume todo esto, produce una flama que puede iluminar más. La pregunta es, ¿cuánto aceite tenemos? ¿De qué calidad es nuestro conocimiento de Dios? ¿Es vago? Porque si ponemos, qué sé yo, como cartón o hoja seca, pues se consume en un momento. Pero cuando ponemos un buen conocimiento de Dios, produce una flama que puede permanecer por mucho tiempo. Tal será en nosotros la flama que produce nuestra relación, nuestra intimidad con Dios. ¿Sabe? Otra parábola que el Señor usa es la parábola de la viuda. En la parábola de la viuda, Él habla acerca de la fe, de la oración, pero dice, la fe de la viuda es que ella insistía todos los días ante aquel juez injusto que le hiciese justicia de su adversario. Y aquel hombre no tenía, era lo peor de lo peor, no tenía temor de Dios, era un déspota, él no tenía temor de los hombres. Pero sin embargo, por insistir tanto aquella mujer, dice que le hizo justicia. Y él toma el ejemplo para entonces decirnos a nosotros, ¿cuánto más no será Dios haciendo justicia a aquellos, a sus hijos que claman a Él día y noche? Entonces es tiempo de fe, pero es tiempo de doblar rodillas delante de Dios, es tiempo de oración, hermanos. Es tiempo de oración porque necesario es que nuestra flama ilumine, que las muchas aguas no apaguen el fuego que hay en nosotros. Que el afán y que los miedos y que las zozobras que el mundo quiere inducirnos no hagan que se mitigue la flama. ¿Saben? El mundo no puede hacer nada con eso. Porque la unción no depende del mundo. El conocimiento no depende del mundo. Y la luz depende como una consecuencia de la comunión que tengamos con la palabra y con el Espíritu. En segundo lugar, cuando digo que es tiempo de oración, es tiempo que el fundamento de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo de entre los muertos, que hoy celebramos, sea conocida entre la gente. Nosotros no podemos ser indiferentes. Mire, si usted quiere hablar de fe, dígame, ¿cuánto tiempo oramos? Sí, porque creo que en la oración es el mejor ejercicio personal para poder desarrollar fe. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos con alguien que no vemos. Porque nosotros tenemos la convicción de que aunque no lo veamos existe. Porque tenemos la convicción que aunque no le veamos, sabemos que nos oye. Y que tenemos la respuesta a lo que le solicitamos, sea sí o sea no. También tenemos la convicción de que sus promesas son veraces y que algún día se cumplirán en cada uno de nosotros conforme a sus riquezas y gloria. Entonces, es tiempo de oración para que esto se fortalezca, porque será erosionador, abrasador, descomunal todo esto que se avalancha contra la iglesia como fortaleza y columna y baluarte de la verdad. Pablo, cuando escribió a los Corintios, escribió en el capítulo 15 de la primera carta, dijo, pero si se predica que Cristo no resucitó entre los muertos, ¿cómo dicen algunos
de vosotros que hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y también vana nuestra fe. Pero en el versículo 20 dice él, mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los muertos, perdón, entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cuando les digo esto, el mejor ejercicio para desarrollar la fe es la oración. El mejor ejercicio para poder enfrentar el adversario, por muy alto que sea, por muy fuerte que sea, por muy numeroso que sea, es estar de rodillas delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos contra ellos. En nuestra condición humana no tenemos fuerza. Como una oveja ante un lobo no tiene posibilidades de sobrevivir, a menos que esa oveja tenga un pastor. Y nosotros tenemos un pastor. No tenemos un pastor que no solamente dio su vida por nosotros, sino que intercede por nosotros, que nos protege con nosotros y que nos dio su espíritu para guardarnos como una garantía de que todas sus promesas son válidas y son veraces y se cumplirán. Pero aunque la gente nos abruma con tantas lluvias de conocimientos, de perturbación, de fake news que nos mandan por todas partes, ¿para qué? Para hacernos mover. Pablo dijo, no os dejáis mover de vuestra fe, no os dejéis mover de la fe. ¿Cómo podemos hacer? Señor, ayúdanos. Doble su rodilla. Es tiempo para la iglesia de doblar rodillas como lo hizo Nehemías. Nehemías, cuando le vinieron con el informe acerca de Jerusalén, dijo, cuando oí estas cosas me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración que tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y decretos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allá os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar. ¿Cuál es el lugar, en este contexto en el que vivimos, que Dios escogió para hacer habitar allí su nombre, sino la iglesia? El pueblo de los santos, el pueblo de los escogidos de Dios. Ese es el lugar donde Dios dijo, aquí habita mi nombre, aquí está mi gozo. Pero cuando la iglesia le pasa como a Israel, hay que orar así como oró Nehemías. Te ruego, te suplico por el pecado de mi pueblo, de tu iglesia. Hoy día somos escarnio de la gente porque algunos malos pastores dan un testimonio terrible, vergonzoso, de ser una gente más voraz por el dinero que cualquier lobo por una oveja. De gente que anda en divorcio o en libaciones o en lujuria. Sí, hermano. Pero nosotros aquí, los más pequeños, tenemos que guardarnos firmes en la fe, doblando nuestras rodillas y llorando delante de Dios. Señor, ayúdanos a soportar la prueba. No te pido que la quites, porque si tú la permites y es necesario que esto acontezca, es para que nuestra fe, luego que esto pase, sea hallada en gloria y alabanza cuando Cristo sea manifestado y nosotros juntamente con Él. Así es, tenemos que orar. En tercer lugar, dije, es tiempo de predicar la palabra, de anunciar nuestra fe. Segundo, es tiempo de orar delante de Dios para que no seamos movidos de nuestra doctrina. Y tercero, es tiempo de quebrantar nuestro cuerpo, de ayunar delante de Dios.
¿Por qué esto no ayuda? Porque están conmigo. Pero cuando yo les he quitado, ellos lo tendrán que hacer. Porque este cuerpo rebelde, este cuerpo antagónico a la ley de nuestra mente, de nuestra conciencia con Dios, se revela. Y no queremos que, como Pablo dijo, que me lleva cautivo la ley del pecado. No. Tengo que someter mi cuerpo en obediencia. Y el ayuno es ese tiempo. Les digo, hermanos, finalmente, prepárese para cruzar el Jordán. Porque se vislumbra no la aflicción que tenemos delante, ni si tengamos que pasar por carbones encendidos, o por lluvias de piedra, o por cárcel, o por muerte. Eso no es lo que tenemos que ver. Acuérdese lo que dice la palabra con respecto a nuestro Señor Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió lo oprobio, menospreció lo oprobio, porque él ya estaba viendo el domingo antes que llegara el viernes. Despreció la cruz porque estaba viendo su gloria cuando sería revestido de gloria el domingo, cuando el Padre lo levantaría de entre los muertos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora, enfocarnos no solamente en la aflicción que tengamos que vivir ahora, sino en lo que nos está reservado por la promesa de la palabra. Ya os recogeré a mí mismo, los tomaré en mi pecho y haré que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Eso solamente usted y yo lo tenemos. Esa promesa solamente la tiene el pueblo de Dios. Por eso es tiempo de fe, es tiempo de oración y es tiempo de ayuno. Así como el Señor habló a Salomón allá en 2 de Crónicas 7, 13 al 15, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare la pestilencia a mi pueblo. Todo esto pasa. Ponen como, y si esto pasa. Dice, cualquier cosa que nos pase, la respuesta es hasta aquí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que hacen en este lugar. Qué hermosa promesa. Aprópiese de esa promesa. No importa los tiempos que vengan, no importa la tormenta, no importa la lluvia. Piense como alguien que ya no es de este mundo. Porque nuestra ciudadanía está reservada en los cielos, ciudadanos del reino de los cielos. Escuche. Es tiempo de esgrimir nuestra fe. Es tiempo de orar delante de Dios y clamar y confesar pecados. Es tiempo de hacer ayuno y quebrantar nuestro cuerpo delante de Dios. Para que cuando tengamos que atravesar el Jordán, no importa el nivel del agua, cuando tengamos que atravesar el camino angosto, no importa lo estrecho del camino, sabemos que si eso es necesario, también sabemos que hay un galardón al final del camino. Hay una tierra prometida para nosotros. Por eso es que nosotros no corremos el mismo destino del mundo. Porque nosotros, por su gracia, hemos sido escogidos para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Él. Así que, hermanos, permita que esta palabra de alguna manera insufle aliento a su vida. Tiempo de fe, tiempo de oración y tiempo de ayuno. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias. Ahí donde está, confiese cualquier pecado de vanidad, cualquier pecado de dolo, cualquier pecado que usted sabe, cualquier conducta que a Dios no agrade. Ahí donde está, hágalo. Hágalo ahora y dígale: Señor, delante de ti está mi vida. Y confieso mi pecado. Así dijo David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y Él cambió mi sequedad en gozo. Padre, en el nombre de Jesús, escucha a tu pueblo en esta hora. Y a ti sea la gloria. Solamente a ti, Señor. Ayúdanos a pasar
lo que tengamos que pasar, lo que sea necesario. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos.